Hola, bienvenidos a Vivir Mejor. Hoy día vamos a hablar acerca del virus del papiloma humano a propósito del Día Mundial de Concientización sobre el VPH o virus del papiloma humano. Los virus del papiloma humano son una gran familia, tiene más o menos 200 miembros, pero hay un grupo de ellos que producen cáncer de cuello uterino, pero también cáncer de piel, de ano, de vagina, de recto, de pene y cáncer orofaríngeo. Estos virus que producen este tipo de cánceres, dentro de ellos también hay un grupo que produce verrugas genitales. Se transmiten a través de las relaciones sexuales, es fácil contagiarse, pero no es fácil darse cuenta. Por eso es que contamos con una herramienta extraordinariamente buena para la prevención, que es la vacunación. ¿Ha cambiado el esquema de vacunación en los últimos tiempos? Pues sí. Argentina y Honduras recientemente han incorporado el esquema de una sola dosis, lo que antes era dos, en niños y niñas a partir de los 9 años hasta los 15. De eso vamos a conversar el día de hoy en Vivir Mejor, el virus del papiloma humano. Y bien, lo prometido es deuda. Estamos ya con nuestra invitada. Permítame presentarle. Ella es la doctora Laura Flaider. La doctora Laura Flaider es ginecóloga. Ella trabaja en Buenos Aires, en Argentina. Es docente de la Universidad de Buenos Aires. Es jefa del Servicio de Patología Cervical, que no es otra cosa más que enfermedades del cuello uterino, del Hospital José de San Martín en Buenos Aires. Y además es vicepresidenta de la Sociedad Argentina para Estudios sobre el VPH, el virus del papiloma humano. Leí hace poquito un artículo donde hay un comentario suyo que me gustó muchísimo con respecto a que Argentina y Honduras son los dos países que recientemente en la región se han incorporado al esquema de una sola dosis de vacuna contra el papiloma. Cuéntenos un poquito qué es lo que el virus del papiloma hace, cómo se transmite, cuáles son aquellos miembros de esta gran familia de virus de papiloma los que más carga de enfermedad en cáncer de cuello uterino producen. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación, doctor Regova. La verdad que un gusto estar acá con ustedes compartiendo esto que es mi pasión, ¿no? La prevención del cáncer de cuello de útero y las patologías asociadas al VPH. Así que podemos decir que el virus del papiloma humano, que se lo conoce como VPH por las siglas, o HPV por sus siglas en inglés, Human Papilloma Virus, es un virus que se conoce desde hace muchísimos años. Es un virus que se transmite por vía sexual, es un virus que no necesita de una relación sexual con penetración vaginal para el contagio porque no se encuentra en las secreciones ni del hombre ni de la mujer en especial, sino que es un virus que está en forma latente en toda la piel y mucosas del área genital y que no trae una infección, una inflamación aguda, no trae signos, no trae síntomas, no trae enrojecimiento. Las personas son portadoras del virus y lo contagian unas a otras sin darse cuenta. Es por eso que es una infección tan frecuente a tal punto que 8 de cada 10 hombres y mujeres en el mundo contraen una infección por HPV. Este HPV, una vez que infecta, se puede eliminar o puede quedar latente y ahí es donde produce las lesiones, que son precánceres y cánceres de cuello de útero en la mujer, de vulva y de vagina, de pene en el hombre, y cánceres también de la región anal y de la orofaringe, es decir, amígdalas o base de la lengua, tanto en hombres como en mujeres. Esto hablando, como usted me preguntó, doctor Regova, los virus, las cepas oncogénicas, de las cuales las equivalentes son los tipos de HPV 16 y 18. Seguidos por otros, cuyos se los conoce por números, así como todos sabemos que hay hepatitis A, hepatitis B. El HPV es una familia complicada, ¿sí? Es compleja. Entonces tenemos 16 y 18 los más frecuentes, seguidos por 31, 33, 45, 52 y 58. Y tenemos otros genotipos de HPV que producen verrugas genitales, verrugas internas, externas, verrugas en las cuerdas vocales también. Los más frecuentes son los tipos 6 y 11.
Así que bueno, esta es la familia, para que conozcamos la familia del virus papiloma humano y las enfermedades que nos están trayendo. Curiosamente, los que producen verrugas no necesariamente producen cáncer, ¿no? De cuello uterino y de todas estas zonas aledañas y las que usted bien describió. De todas las personas que pueden contraer o contagiarse o adquirir el virus, ¿qué porcentaje de ellas no van a tener ninguna molestia y por lo tanto, si no piensan en el autocuidado y en la responsabilidad de hacerse un chequeo, un despistaje, en el caso de las mujeres, no lo averiguarían de otra manera? Y dentro de ellas, ¿qué porcentaje de ellas pueden eliminar del virus? Y si esta eliminación del virus impide que a futuro puedan volverse a contagiar, es decir, la reinfección. Así como dije que 8 de cada 10 personas se infectan, alrededor del 80% de las mujeres infectadas van a eliminar el virus de su cuerpo y no les va a producir ninguna lesión. Ahora, esto es algo importante. ¿Lo eliminan realmente o el HPV queda en valores indetectables pero en forma latente? ¿Cómo no? Esto no lo podemos terminar de definir. Es por eso que las pacientes que se operan, por ejemplo, de un precáncer de cuello de útero, todas las guías internacionales dicen que tiene que seguir controlándose por al menos 25 años. Bárbaro. Y que la vacuna inclusive beneficiaría mucho a estas mujeres, ¿sí? Y hombres también, por supuesto, que hayan tenido las lesiones precancerosas. Porque podría ser que uno cura la lesión, pero el virus no se elimina, el virus queda latente y no se puede detectar. Y pueden ocurrir las dos cosas, o que se active ese virus latente, o que lo haya eliminado y la persona se reinfecte. Muy difícil de demostrar realmente. Y no hay una herramienta de prevención más eficaz o más eficiente que la vacunación, ¿no? Es lo más eficaz que existe, porque en realidad en prevención, ¿no es cierto?, de VPH lo único que tenemos es la vacuna. Porque como yo les conté al comienzo, que es un virus que está latente en la piel del área genital, el preservativo no lo cubre totalmente. Entonces siempre van a quedar zonas del área genital expuestas en una relación sexual. Así que lo mejor es evitar la infección por las cepas más oncogénicas y más frecuentes del HPV. Por otro lado, sí tenemos lo que llamamos prevención secundaria, que es el Papá Nicolau, la colposcopía, los test de HPV, pero se usan en realidad en forma habitual como tamizaje para prevenir el cáncer de cuello de útero. ¿Sí? Que en nuestros países hace más de 50 años que tenemos el test de HPV y sin embargo unas 6, 8 mujeres están muriendo por día a causa del cáncer de cuello de útero en muchos de estos países. O sea que tener la vacuna, darla antes del inicio de las relaciones sexuales y con un buen esquema de vacunación es lo ideal, ¿no es cierto? Es la piedra angular, claro. Ahora, antes de que apareciera la vacuna, eran muy pocas las mujeres, ¿no?, a las que se les podía encontrar una verruga genital o varones. A eso se les daba tratamiento, que en realidad podríamos decir de alguna manera, doctora, y si me equivoco, por favor, corríjame, era una cuestión básicamente cosmética porque tenías que sacar ahí el condiloma, la verruguita y tal, lo cual no garantizaba, pues, como usted ya bien explicó, que se hubiera resuelto el problema. Luego viene la vacuna y paralelamente al nacimiento de esta vacuna, como de muchas vacunas, vienen también los opositores a las vacunas. La vacuna contra el virus del papiloma ha sufrido mucho golpe de muchos grupos antivacunas. Esa es una realidad común. ¿Nota usted que es una barrera para lograr tener buenas coberturas de vacunación en su país, en el nuestro, en América Latina en general, en el mundo en general? Sí, es una pena total. Ustedes también como pediatras saben que uno de los mejores beneficios que se logran para la salud pública es la vacuna, ¿no? Siempre se dice que junto con el agua potable la vacunación es lo mejor que uno puede hacer para prevención en salud, más que una alimentación saludable, un buen estilo de vida, pero lo que uno puede apuntar es a la vacuna. Realmente hubieron muchos grupos antivacunas con la vacuna VPH. Es una vacuna que evita una infección de transmisión sexual. Entonces, si hay grupos antivacunas para todas las vacunas, para este es mayor todavía. Y las verrugas genitales se ven y se siguen viendo mucho. Es un problema cosmético, las verrugas son muy contagiosas. Es un problema también psicológico, porque las personas jóvenes que tienen verrugas tienen mucha inhibición en cuanto a su vida sexual.
Por lo tanto, y no hay tamizaje de verrugas. Cuando aparecen, aparecen, no se pueden prevenir, no hay prevención secundaria. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es vacunar. Y otra cosa muy interesante que usted comentó es que cuando uno tuvo un episodio de verrugas puede volver a tenerlos. Inclusive las verrugas en las cuerdas vocales se llama papilomatosis laringea recurrente, por la gran tendencia que tiene a la recurrencia, que es del 40%, ¿sí? 4 de cada 10 van a volver a tener un episodio de verrugas. Y si uno se trata, porque los tratamientos siguen siendo los mismos, son dolorosos, hay que resecar las verrugas o dar cremas que producen inflamación también para sacarlas, si aparte del tratamiento uno llega a vacunarse contra el HPV, ayuda a mantener en latencia o evitar una nueva infección y evita volver a tener un nuevo episodio de verrugas genitales, según marcan los trabajos, con un 89% de eficacia, es decir, que disminuye casi el 90% la posibilidad de recurrencia del episodio de verrugas. O sea que tenemos doble indicación de vacunas. Vacunas a quienes no iniciaron relaciones sexuales. Así es lo ideal, y a eso apunta el mundo para eliminar el cáncer de cuello de útero en lo posible, ¿sí? Y segundo, evitar las recidivas. Pero yo creo que con papiloma no debería haber una edad para no vacunar. Bueno, de pronto existen, no sé, ¿qué opina usted? Exactamente. Acá podemos hacer un poquito de diferencia en lo que es la salud pública y lo que es la vida privada, ¿no es cierto? Y la atención médica privada de cada persona. En cuanto a salud pública, los gobiernos ponen, o los ministerios de salud, su máximo esfuerzo para llegar a la población que más se beneficia, que es la que no inició todavía sus relaciones sexuales. Ahora, todo hombre y toda mujer también puede vacunarse, porque la vacuna siempre lo va a ayudar, porque hablamos de muchas cepas de HPV y uno puede estar contagiado por alguna y no por otras. Entonces cada nueva pareja sexual lo va a arriesgar a un contagio. Y tenemos, si bien las vacunas estudiaron, la vacuna cuadrivalente y nonavalente hasta los 45 años, tenemos por ejemplo agencias reguladoras en salud, como donde vivo yo en Argentina, que nuestra agencia reguladora se llama ANMAT, y ANMAT nos aprueba la vacuna a partir de los 9 años y no limita la edad. Correcto. O sea que toda mujer y hombre puede vacunarse contra el HPV y nosotros lo indicamos, sí. La vacunación tiene un objetivo fundamental y principal, y ese fue, digamos, la primera intención, ¿no? La primera intención era evitar el cáncer de cuello uterino. Podemos decir que las personas se infectan por HPV cuando inician sus relaciones sexuales. Que la edad de inicio de relaciones sexuales, un término medio, son los 15-16 años. Podemos decir que la edad media, ¿sí?, del cáncer in situ del cuello del útero, que se lo conoce como SIN3, y lo tienen esas personas que tuvieron un LIP o una conización del cuello del útero, la edad media es de 28 años. Y el cáncer aparece alrededor de los 45 años, o sea que es un proceso latente de muchos años hasta que produce el cáncer. Por otro lado, una persona puede haberse infectado a los 15, 16, 18 años y tener siempre el HPV latente, no saber para nada que está infectado, ir al ginecólogo, hacerse papá Nicolau, hacerse todos los estudios y todo darle negativo. Y de golpe esa mujer a los 40, 50 años, sin haber cambiado nunca de pareja, sin haber cambiado nada, le aparece la lesión por HPV, le aparece el precáncer, y si no va al ginecólogo por muchos años, le aparece directamente el cáncer. ¿Y por qué pasa eso? Porque nos preguntan mucho en los consultorios. Y es por algo que conocemos, por ejemplo, alrededor de los 50 años como inmunosenescencia. Nuestra vigilancia inmune contra el HPV va disminuyendo, se va perdiendo. O tenemos otras infecciones agregadas, no hablemos de HIV, pero podemos recibir corticoides por enfermedades crónicas, podemos tener enfermedades que inmunocomprometen, se puede recibir un trasplante, ¿no es cierto?, de algún órgano. Todo esto trae un compromiso y hace que el HPV se activa. Por eso estas pacientes son de riesgo. Y en muchos programas de vacunación, ahora que disminuyen dosis, se aprovecha para incorporar cada vez más a esta población que es de alto riesgo. Así es. Tenemos que irnos a una pausa y en el siguiente segmento quiero conversar con usted acerca de las principales barreras para lograr tener una buena cobertura
los motivos por los cuales ahora la Organización Mundial de la Salud decide tener una sola dosis? ¿Cuántas vacunas de papiloma existen? Es decir, doctora, podríamos conversar meses acerca de esto y no acabaríamos nunca, porque el tema es apasionante y es sumamente relevante. Nos vamos a una pausa y venimos en unos instantes con usted. Nos acompaña la doctora Laura Fleider. Ella es médico ginecóloga, especialista en enfermedades del cuello uterino y además una autoridad en el estudio del virus del papiloma, y estamos precisamente tratando ese tema. Se nos quedó, doctora Fleider, en el tintero hablar sobre las vacunas, cuántas existen, las barreras que usted ha encontrado a lo largo de sus estudios y de su investigación en virus del papiloma en general. Algunos mitos que existen. Yo escuché algo como que si tú tenías una verruga en alguna parte de tu cuerpo y te la sacabas, ya sea porque la cauterizabas o no, desaparecían las demás, como si hubiera una nave nodriza. Yo no sé si eso sea una realidad o un mito, pero en fin, ¿cuántas vacunas de papiloma existen y qué países en el mundo se han adherido al esquema de una sola dosis versus las 2 dosis en los niños niños y adolescentes a partir de los 9 años? Bien, tenemos vacunas, una vacuna que es bivalente, ¿sí? Que en muchos países dejó ahora de comercializarse. Tenemos vacunas cuadrivalentes y vacuna nonavalente, es decir, bivalente previene contra cepas 16 y 18, cuadrivalente 16 y 18 y también agrega protección contra verrugas genitales, que sería 6 y 11, son los 4 tipos de HPV, y la vacuna más nueva es la vacuna nonavalente, que tiene incluidos los mismos genotipos que la cuadrivalente y aumenta los 5 más frecuentes, ¿no es cierto? Los 5 que siguen en frecuencia, de los que hablamos en el bloque anterior. Correcto. O sea, otorgando mayor protección. ¿Qué logran estas vacunas? La vacuna cuadrivalente otorga una protección contra el 90% de las verrugas genitales y el 70% del cáncer de cuello de útero. Y la vacuna nonavalente, el mismo 90% de las verrugas genitales y da un 20% más de cobertura contra el cáncer, que sería un 90% de protección, tanto de cáncer de cuello de útero, y también protege contra los otros cánceres que habíamos hablado, que están también vinculados al HPV. Por lo tanto, podemos tener una muy buena cobertura, pero acá a mí me gusta aclarar que toda persona que se vacune tiene que seguir haciéndose la prevención, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Con el médico, acorde como el médico lo considere, porque quedan algunas cepas no incluidas en la vacuna. Y esto es bueno conocerlo. Pocas, pero las hay. Una pregunta con respecto a si la vacuna evita el contagio. Cuando la persona no está infectada, entonces ahí no se va a contagiar, no Claro. va a contagiar a la persona con la cual tenga relaciones sexuales. Eso es algo que se llama efecto rebaño, ¿sí? Primero en el mundo se incluyeron las vacunas con un esquema de 3 dosis. Y se incluyeron solamente en mujeres. Entonces decían que con incluirla únicamente a las mujeres, con 3 dosis, que fue el primer esquema, porque fueron así los estudios de investigación, decían que el hombre no se iba tampoco a infectar, y por efecto rebaño, al no infectarse el hombre, iba a ayudar con las mujeres también no vacunadas. Pero en realidad la adherencia a la vacuna no es muy alta. Es aproximadamente para esquema completo de un 50%, y no está en todos los países. Y hay hombres que no tienen sexo con mujeres, por lo tanto tampoco se beneficiarían para prevenir cáncer anal, cáncer de pene, cáncer de amígdalas. Entonces, por una equidad en salud, ya se comenzó a incorporar en muchos países, tienen incorporada la vacunación no solo en la mujer, sino también en el hombre. Es lo que conocemos como vacunación neutra de género. Lamentablemente no en tantos países, pero sí, ya hay muchos que lo tienen. De hecho, Australia fue el primer país, creo, que incluye la vacuna en su calendario, y su experiencia en 4 años fue bastante buena, ¿no? Excelente. Sí, Australia incluyó la vacuna cuadrivalente en el año 2007. 2007, y como usted bien dijo, que para cáncer de cuello de útero hay que esperar,
por el tiempo de latencia, que el virus no aparece en las lesiones, las verrugas genitales aparecen enseguida. Cuando uno tiene relaciones con alguien con verrugas, dentro del año la verruga apareció. Y Australia demostró en el 2011 que disminuyó en un 90% la incidencia de verrugas genitales. Realmente lo que decían los estudios de investigación. Pero ¿qué pasó? Había población de hombres que tenían sexo con hombres que no había disminuido. Entonces ahí Australia fue el primer país en incluir hombres en la vacunación. ¿Considera usted que la decisión o la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de tener una sola dosis, ¿no?, dentro del calendario de oferta pública, ¿no?, o sea, de los sistemas públicos de vacuna, responde un poquito a aumentar esa cobertura o también a cuestiones de economía de los países y ver cuánta plata tengo para tratar de cuidar a la mayor cantidad de niños de mi país? Exacto, exacto. Es muy acertado. Esto es verdad que Canadá y México tienen muy altas coberturas y en general en los países se tiene entre un 40 y un 50% de una cobertura total con la vacunación. Pero hay otro tema muy importante y que es lo que le llama la atención a la Organización Mundial de la Salud y a la OPS, ¿no?, que es la regional para Oficina Panamericana. Sí. Claro, donde ven que el 13% de la población que debería recibir la vacuna, es decir, aquella población entre menores de 14 años aproximadamente, solo el 13% la ha recibido en el mundo. Es decir, que hay muchos países que no alcanzan, que no pueden acceder a la vacuna y son países de riesgo. Entonces, como yo había dicho, todavía no tenemos datos contundentes, pero sí los estudios están indicando, ¿sí?, que podríamos tener una buena eficacia y una buena respuesta inmune con una sola dosis de la vacuna. Tal vez no la misma que con 2 o 3 dosis, o sí, está por verse. Algunos estudios fueron estudios que llamamos ad hoc. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los estudios de investigación con 3 dosis de vacunas hay quienes recibieron una sola dosis. ¿Cómo no? Analizando los datos de quienes recibieron una sola dosis, se está viendo que tiene una buena eficacia, pero todavía faltaría un poquitito más, tal vez un año, fines de este año, para los datos definitivos. Inclusive estudios protocolizados, como el estudio que se hizo en Kenia, el KENJI, o el estudio DORIS de la India, donde se está buscando ver cuál es la eficacia y están dando buenos resultados. Entonces, de esa manera, disminuyendo a una dosis, vamos a disminuir costos. Pero aparte de disminuir a una dosis, no nos tenemos que olvidar de aprovechar esa disminución de costos en los países que pueden pagarla para incorporar la población susceptible, poder incorporar pacientes oncológicos, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes que viven con HIV, incorporar a los varones, a los niños, ampliar la edad de vacunación, llegar a poblaciones de mayor edad. Y esa va a ser la manera de cumplir con la meta de la Organización Mundial de la Salud, que es la eliminación del cáncer de cuello uterino. Correcto. Al 2030 tienen la meta 90-70-90, ¿no? 90% más diagnósticos, 70% más tratamientos, 90% menos carga de enfermedad. Por eso habíamos diferenciado muy bien lo que es el sistema de salud pública, porque si acá en la salud pública mundial solo el 13% de las niñas que tienen que vacunarse se vacunaron, hay que llegar al menos con una dosis. Pero cuando uno en su consultorio puede indicar, entonces todavía nos guiamos un poquitito con lo tradicional. Así es. Y vamos viendo cómo avanza la ciencia. El contexto marca la diferencia, pero bueno, doctora, no me queda más que agradecerle infinitamente. Ha sido un placer conocerla, tenerla en el programa. Espero que se pueda repetir en alguna otra ocasión. Las puertas de este programa siempre estarán abiertas para usted. Un cariño muy especial para usted y para todos sus paisanos desde acá, desde Lima, Perú. Muchas gracias. Un gusto. Cuídese mucho. Muy linda para Perú y Latinoamérica. Y muchas gracias, doctor. Un placer. Ha sido la doctora Laura Fleider, entrevistada el día de hoy hablando sobre el VPH. Con ustedes no me queda nada más que decirles que se laven las manos, que abran las ventanas, que se quieran mucho, que Dios mediante nos veremos en un siguiente programa. Chao.